Prepárate para iniciar este día conectándote a la verdad. Nuestro deseo es desarrollar, a la luz de las Escrituras, una auténtica cosmovisión cristiana. Te invitamos a vivir en obediencia a la palabra una vida coherente con el Evangelio de Cristo, la única verdad que puede hacerte libre. Bienvenidos a Conectados al Camino, siempre en movimiento. Qué grande amor y redención es Cristo. No hay nada más que el cielo pueda dar. Mi rectitud, mi libertad y gozo, mi gracia es Él, mi eterna y dulce paz. Me aferro a Él, Jesús es mi esperanza. Vivo en Él, por siempre suyo soy. Asombroso es cantar, mío es en verdad. No soy yo, sino Cristo en mí. Saludos, muy buenos días, Dios les bendice. Gracias a todos ustedes por estar allí en tu programa Conectados al Camino a través de Dinámica 92.9 FM. Contentos de comenzar una nueva semana con todos ustedes. Gracias damos a nuestro Señor por permitirlo. Gracias, Señor, por las bendiciones que nos das a diario, por todo lo que representa seguir en tus caminos, Señor, y estar acá en Conectados al Camino, siempre dispuestos a llevar la sana doctrina, la palabra refrescante, única y edificante a través de Dinámica 92.9 FM en Conectados al Camino. La gloria y la honra para ti, mi Señor. Gracias, muchísimas gracias. Aquí en la cabina estamos listos para iniciar este caminar por el sendero que nos lleva hacia el diseño original de Dios para su iglesia, entendiendo, amados oyentes, que todo se trata de su voluntad y de su gloria. Acerquémonos a Cristo con la oración nos conecta. Bendito Señor, queremos a usted adorarle y exaltarle en esta hora cuando nos presentas esta gran oportunidad en este bello día que nos das. Señor, hermosa mañana la que hoy podemos disfrutar y queremos a ti agradecerte porque nos das un nuevo día. Dice tu palabra en el libro de los Salmos, capítulo 139, 14. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe bien. Señor, queremos colocar este espacio, este tiempo en tus manos para que usted pueda dirigirnos y que hasta donde pueda llegar esta señal, usted sea glorificado. En Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Les acompañaremos en este cercano caminar junto a Jesús, quien les habla, José Luis Coello Mendoza. De inmediato, una frase, una reflexión. El único fundamento de la iglesia no es otro que Cristo en su persona, palabras y obras. Amados oyentes, en el transcurso de la historia de la iglesia, muchos han tratado de construir para ella un fundamento distinto o adicional, digamos, de Cristo. Hemos visto esto en los mandamás de algunas religiones, en los profetas autoproclamados, en aquellos que construyen iglesias sobre tácticas de marketing impías y en muchos otros casos los hemos visto también. Les pido, amados oyentes, que evitemos estas prácticas y permanezcamos fieles al único fundamento de la iglesia, que no es otro que Cristo en su persona, palabra y obra. Hasta aquí una frase, una reflexión. Bueno, vamos a dar inicio a nuestra sección de hoy, en retrospectiva, un recorrido por la historia cristiana. Recuerde que cada edición de esta sección en retrospectiva, un recorrido por la historia cristiana, vamos a estar hablando sobre temas como biografías, historia de las iglesias, de hombres santos, personajes bíblicos, predicadores, misioneros, todo aquel que ha dejado una huella importante para el crecimiento de la iglesia en el mundo. Y tenemos para este tema de hoy, lleva por título: En medio de la persecución, la iglesia se defiende. Y para ello hemos invitado para conversar
a nuestro hermano Henry Rodríguez, a quien damos la bienvenida. Gracias, mi hermano José Luis, por este tiempo acá en el cual vamos a compartir con ustedes parte de esta historia de la iglesia. Henry, en el segundo siglo vamos a estar hablando un poco de estos días. Vamos a comenzar esta serie hoy, desde hoy lunes hasta el día jueves. Vamos a estar conversando un poco sobre la historia de la iglesia y pretendemos hacer una visión muy rápida del siglo II, el siglo III y el siglo IV de la historia de la iglesia cristiana. Después del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, la iglesia se dedicó en este siglo II a establecer su propia percepción de sí misma, pero se vio obligada a hacerlo en circunstancias bien difíciles y peligrosas. Persecuciones permanentes, asesinatos a quien no comulgaba entonces con los emperadores de entonces, todas estas realidades que se vivieron en esta época dura y difícil del cristianismo en el mundo. Dentro de sus filas, diversas herejías competían por ser consideradas como una fe en vez de practicar la fe que el Señor Jesús nos dio a todos y cada uno de nosotros. Desde fuera, los asaltos se acuñaban tanto con el pensamiento judío como con el griego. De alguna manera querían imponerse esas dos corrientes, la corriente judía y la corriente griega. La batalla estaba en marcha por la identidad de la iglesia. Bueno, hermano Henry Rodríguez, pongámonos un poco en contexto en medio de toda esta realidad que vivió la iglesia en este siglo II. Sí, durante este tiempo fue un tiempo no muy sencillo y fue un tiempo de codificación, definición de la iglesia. La iglesia estuvo ocupada en el segundo siglo respondiéndose a esa pregunta: ¿quiénes somos? Y ese siglo la iglesia reflexionó favorablemente sobre su autoridad suprema, es decir, sobre la escritura, y la tomó su teología y tomó su organización y se posicionó, es decir, tomó la posición correcta. Y en ese tiempo fueron muy frecuentes cuando los que se pudieron organizar eran prácticamente competidores y enemigos de la iglesia. Eso fue lo que ocurrió básicamente a la iglesia. Surgieron hombres apologistas cristianos como Justino Mártir, que se esmeraron, tanto él como muchos otros, por clarificar la naturaleza de la iglesia y así el cristianismo, para poder contrarrestar entonces falsas concepciones difundidas por personas ajenas a la iglesia, como dijo nuestro hermano, en medio de ellos judíos y paganos. La doctrina ortodoxa en el tiempo fue hecha, como dice uno de los escritores, con el martillo de la herejía, es decir, que la mayoría de los herejes eran los que afirmaban ser defensores del cristianismo verdadero. Sus errores, tergiversaciones, obligaron a la iglesia a definir su creencia con más claridad. Era necesario poder entonces la iglesia, que ya se había pronunciado, ya había colocado su posición correcta, entonces aún más hacer ese énfasis. Allí podemos entonces hablar del canon del Nuevo Testamento. Entra en juego esto. La elaboración de la lista de estos libros inspirados fue provocada en gran parte por el trabajo del hereje Marción, quien produjo su propio Nuevo Testamento expurgado, es decir, él produjo su Nuevo Testamento manipulado a su conveniencia. A pesar de que el canon neotestamentario no fue finalizado sino hasta finales del siglo IV, casi todo estaba totalmente en su lugar para fines del siglo II, es decir, estaba casi terminado. Tenemos que hablar acerca de un escritor católico llamado Hans Kung, que es un sacerdote teólogo, filósofo suizo, que nació en el 28 y murió nació en 1928 y murió en el 2021. Fue uno de los teólogos más influyentes y controvertidos de la Iglesia Católica. Él dijo en uno de sus escritos, afirmando: la Iglesia Católica creó una estructura para la teología de la organización y junto a ella un orden interno muy sólido. La apreciación de Kung no es muy diferente del análisis protestante.
Continuamos entonces en la sección En Retrospectiva, un recorrido por la historia cristiana, y estamos conversando con nuestro hermano Henry Rodríguez. El tema: en medio de la persecución, la iglesia se defiende. Hermano, sé que quienes se convirtieron en verdaderos defensores del cristianismo en medio de esta oleada de gente que quería imponer su visión distinta, incluso apareció el gnosticismo, digamos, haciendo una fuerza importante allí. Sin embargo, hubo documentos que de alguna manera se hicieron suyo, lo hicieron suyo quienes hicieron la defensa, y hay uno que se llama La enseñanza de los 12 apóstoles. ¿Podrías entonces profundizar un poquito sobre este documento? Sí, este manual. Cuando nos estamos ubicados en ese siglo, en ese segundo siglo, los comienzos de la historia del cristianismo, allí la iglesia hizo una gran distinción entre lo que era la proclamación y la instrucción. Y esa instrucción, allí es donde entra este documento llamado la Didache. Este manual fue descubierto apenas en el año 1873 y es un documento que provee reglas simples para las congregaciones locales y aborda, temas como bautismo, aborto, que en ese tiempo se consideraba como asesinato. Se habla de las limonas, el ayuno, la cena del Señor y habla de otros asuntos. Pero establece un marcado contraste entre los caminos. Estos dos caminos son el camino de la vida y el camino de la muerte. Ahora bien, muchas de las amonestaciones que se encuentran en este documento son citas textuales de las escrituras del Nuevo Testamento. La Didache terminó siendo una herramienta catequística y también una guía para la vida cristiana. Como tal se presenta este primer documento, es un escrito posapostólico de moralidad cristiana. A pesar de que no forma parte del canon de las Escrituras, ofrece valiosas perspectivas sobre la manera en que la iglesia primitiva se veía a sí misma. En este siglo II, esto llevó a un desarrollo fuerte en el sentido de la identidad. Allí, en este tiempo de la era cristiana, vemos que emergen, como dice nuestro hermano José Luis, estos movimientos dentro de los cuales el gnosticismo fue el que de más peso estuvo mostrándose allí. Este movimiento que ocurrió se dice que fue en el mismo interior de la iglesia, es un movimiento que se mostraba a sí mismo con un conocimiento elitista, y este gnosticismo tuvo también una gran oposición por parte del pueblo del Señor. Fue este personaje llamado Ireneo quien fue el que se opuso rotundamente y llegó a ser este obispo uno de los más efectivos defensores tempranos de la verdad cristiana. Él entregó a la iglesia una clara definición frente a las desviaciones más peligrosas de la ortodoxia cristiana. Sí, definitivamente fueron personas que hicieron esa defensa y el Espíritu Santo de Dios le dio definitivamente a ellos esa visión para firmemente hacer esa defensa en medio de todas estas posiciones gnósticas que simplemente, por decirlo de alguna forma fácil, querían era imponer por encima de la palabra de Dios una visión de que además de la palabra del Señor, habían otras cosas más importantes que no se decían, que no se dijeron, y ellos inventaban entonces un montón de preceptos y algunas definiciones que no cabían para quienes verdaderamente defendían el Evangelio de nuestro Señor. La sección En Retrospectiva, un recorrido por la historia cristiana, y de verdad, definitivamente, mucho Spurgeon nos decía o dejó para todos la necesidad de que nos interesemos, que busquemos la historia del cristianismo desde los primeros inicios, porque definitivamente nos permite afianzarnos en todo el trabajo hecho por el Señor cuando estuvo como hombre acá en la tierra, 100% hombre, 100% Dios, y por supuesto
toda esa historia nos permite arraigarnos verdaderamente en las bases del cristianismo y nos permite avanzar en el día de hoy. Ahora bien, estuvimos hablando, hermano Henry, de Ireneo, y definitivamente Ireneo era una persona que tenía peso porque él había tenido de alguna forma conocimiento, porque Ireneo había sido alumno de Policarpo y Policarpo había sido alumno del apóstol Juan. Sí, o sea, que de alguna manera traía esa herencia importante que le da autenticidad a lo por él expresado y a lo por él escrito, y eso de verdad tenía mucho peso. No sé qué puedes agregar de Ireneo, y pasamos entonces después a conversar sobre Justino Mártir, que fue otro importante personaje en ese siglo II. Sí, Ireneo fue el mayor opositor del movimiento gnóstico, y a la vez es un personaje que merece respeto debido a esa amplitud, como tú dices, y la claridad del pensamiento que tenía, ya de donde venía toda su instrucción. Se ubica entre los primeros o entre los principales teólogos del cristianismo primitivo, y él hizo mucho más que refutar el gnosticismo. Él contribuyó a nuestra comprensión de la encarnación, de la obra de Cristo y de la naturaleza humana. Sin embargo, su exitosa defensa contra el gnosticismo, lo que llamamos actualmente Nueva Era, haría más para las futuras generaciones que cualquier otro trabajo suyo. Igual que tenemos otro de los defensores de la iglesia, como se llama Justino Mártir. Exactamente. Justino Mártir fue un maestro de la fe cristiana que residía en Roma en ese tiempo. Resistió su acoso con una presentación calmada y firme de la verdad cristiana. Fue finalmente él confrontado con una pregunta que le hizo Rústico, el prefecto de Roma, y le dijo: ¿supones entonces que ascenderás al cielo a recibir alguna recompensa? Justino le respondió: no lo supongo, sino que lo sé y estoy totalmente persuadido de ello. Vemos que tan seguro estaba Justino de las verdades de la fe cristiana que podía decir con confianza: ninguna persona que piense correctamente se aleja de la piedad a la impiedad. Vemos que Justino tuvo varios escritos, un tiempo para escribir y mostrar parte de esa experiencia, su vida, de estar en defensa de la iglesia, como es nuestro tema hoy. Hay unas características esenciales en el testimonio de Justino, tanto hacia ese pueblo que estaba en contra de la iglesia, como eran los paganos, los mismos judíos. Y podemos hablar de que en Justino estaba lo fundamental y lo principal, como era esa regla de fe que mostraba. Es decir, él mostraba los aspectos históricos de la misión redentora de Jesús, algo de muchísimo peso en los inicios de este siglo II. También podemos decir que el cumplimiento de Jesús, de la profecía en el Antiguo Testamento, encuentra una aplicación apropiada e ingeniosa, y esto lo muestra Justino claramente en ese tiempo. Justino presenta claramente a Jesús como el eterno Hijo de Dios, digno de adoración, y desde su encarnación como un verdadero hombre. En todas las presentaciones de Justino, él sostiene que la Escritura es la más alta, única, inerrante autoridad incapaz de ser contradicha. Ireneo se apegó profundamente a las doctrinas del cristianismo, por los cuales estuvo dispuesto a morir, y esto le dio poder a esa enérgica defensa, como hablamos al principio, que ameritaba, ya que tenía esas instrucciones de donde venía, de toda esa raíz que recibió Justino. Definitivamente, Justino Mártir fue un personaje que tuvo la valentía de enfrentarse a todos quienes en ese siglo II de alguna manera intentaban cambiar la realidad del cristianismo, del evangelio. Gracias a Dios, la mayoría de los escritos de Justino, muy pocos se conservan, pero de alguna manera está dos obras: Apología 1 y el diálogo con Trifón, que fue un debate bien interesante. A propósito, hermano, en medio de todo esto se dice que este siglo
fue el siglo del debate de las ideas. Ya estamos en el cierre, en esta última parte. Quisiera entonces preguntarte por qué se le dio ese nombre del siglo del debate de las ideas para la Iglesia Cristiana en particular. Y bueno, aprovechamos de hacer entonces un resumen de todos los aspectos importantes tocados en el programa de hoy. Sí, se llama así porque en ese periodo la Iglesia tuvo que enfrentarse a muchos desafíos internos y externos que pusieron a prueba su fe, su unidad, su misión. Dentro de estos aspectos o hechos que se suscitaron allí en ese tiempo, podemos citar los más importantes como la persecución y el martirio, donde la persecución estuvo allí mostrada por emperadores como Trajano y Marco Aurelio. Podemos hablar de los apologistas y los defensores de la fe, que dentro de los más relevantes tenemos a Ireneo, tenemos a Justino, mártir, tenemos a Tasiano, a Atenágoras, que escribieron obras para explicar y promover la fe cristiana. Otro de los eventos importantes fue el crecimiento de las comunidades cristianas, que durante este siglo se lograron establecer en muchas partes del Imperio Romano. Estas iglesias comenzaron a organizarse y comenzaron a salir estos líderes necesarios para la defensa de la iglesia. También hubo un desarrollo de la teología, donde figuras como Ireneo de León, Tertuliano contribuyeron a estos grandes debates que se habla de este siglo II. También, como hicimos una pequeña reseña del canon del Nuevo Testamento, fue reconocido y se estableció gradualmente el canon del Nuevo Testamento, es decir, estos libros considerados como escrituras sagradas por la Iglesia. Esto ayudó en gran manera a unificar la fe y proporcionó una base sólida para la enseñanza y la predicación. También la Iglesia, esto es un evento que la Iglesia también tuvo que dialogar con la cultura griega, como lo mostramos al principio, la cultura griega y romana, en el contexto de que se debía desarrollar esa misión evangelizadora. Allí los cristianos se encontraron con filosofías, literatura, arte, derecho, política de la época y tuvieron que discernir lo que era compatible y lo que era incompatible con el Evangelio. Bien, hemos visto cómo este siglo II estuvo lleno de la defensa del Evangelio a quienes estuvieron comprometidos en eso, y damos gracias a Dios por todos estos personajes que hicieron posible que no avanzara esa corriente gnosticista que imperaba entonces. Bueno, hemos llegado al final. Agradecemos a nuestro hermano Henry Rodríguez por habernos acompañado esta mañana. Mucho que comentar, mucho que discutir sobre el siglo II. Estaremos mañana nuevamente compartiendo con todos ustedes. Vamos a una oración. Hermano, te pido una oración corta para cerrar. Están pidiendo oraciones por los enfermos. Okay. Entonces te lo dejo, hermano. Amado Señor, queremos agradecerte en esta hora que nos permites orar por todas aquellas personas que están convalecientes, tanto en casa como en centros médicos. Pedimos, Señor, de esa gran ayuda suya, Señor, sobre cada uno de ellos. Sabemos que tu gracia es mayor que cualquier otra cosa y pedimos esa ayuda también para todos aquellos que no te conocen, Señor. Que usted pueda también alcanzarles, bendito Señor, conforme a la voluntad suya, y que usted pueda obrar en cada uno de los corazones. Imparta usted, Señor, conforme a su voluntad en cada uno de ellos, en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Para la gloria de Dios, Albani Lozada nos estuvo acompañando desde los controles y musicalización. En la producción general, Adriana Osorio de Coello. Quien les habló, José Luis Coello Mendoza. Nos vemos mañana. Nuestro director, Manuel Felipe García. Les amamos. Dios les bendice. Seguimos avanzando por los caminos de Cristo, decididos a mantener a nuestro Señor Dios como el centro de todo en nuestras vidas. Permanecemos fieles a su palabra, conectados al camino, siempre en movimiento. Cuando llegue al final, estos labios dirán: no soy yo, sino Cristo en mí. No soy